¿Y si uno de los monumentos más antiguos de América no nos muestra su aspecto original? Imagínese frente a una de las famosas cabezas colosales de piedra del antiguo México, creyendo contemplar directamente el legado de los olmecas, solo para descubrir que lo que se ve hoy podría ser una segunda versión, tallada sobre algo más antiguo, algo deliberadamente cubierto. Esa posibilidad cambia por completo la percepción de estos monumentos. Dejan de parecer simples obras maestras del arte antiguo y comienzan a parecer evidencia. Evidencia de que una historia anterior estaba enterrada dentro de la propia piedra. Y eso plantea una pregunta profundamente incómoda. ¿Por qué una civilización entera tomaría un monumento de esta magnitud, lo heredaría, lo remodelaría y ocultaría su identidad original bajo una nueva? El misterio comienza con la civilización olmeca, una de las primeras grandes culturas de Mesoamérica. Los arqueólogos saben desde hace tiempo que las cabezas colosales son extraordinarias por sí solas. Algunas pesan hasta 50 toneladas. Fueron talladas en basalto, una piedra volcánica extremadamente dura, y transportadas desde fuentes lejanas a través de terrenos difíciles, sin vehículos con ruedas ni animales de tiro. Pero lo más inquietante de la historia es lo que sugieren los análisis modernos. Bajo los rostros visibles podrían encontrarse vestigios de tallas anteriores, estructuras faciales más antiguas, proporciones diferentes e indicios de que al menos algunos monumentos fueron reelaborados en lugar de haber sido creados a partir de piedra virgen. Si esto es cierto, entonces las cabezas que reconocemos hoy no son simplemente creaciones originales, sino revisiones. Son monumentos que fueron alterados después de haber tenido ya una historia. En resumen, estas cabezas de piedra podrían ser menos esculturas nuevas y más páginas reescritas de un documento antiguo. Los olmecas tal vez no comenzaron la historia desde cero. Quizás tomaron algo antiguo, tallaron nuevas identidades sobre él y dejaron un monumento que contiene dos historias a la vez, la que podemos ver y la que alguien intentó ocultar. Pero una vez que esa posibilidad entra en escena, el misterio se vuelve aún más difícil de ignorar. Si los olmecas no crearon los primeros rostros, ¿quién lo hizo? ¿Quién tenía la capacidad de dar forma a enormes bloques de basalto para convertirlos en retratos humanos realistas mucho antes de que el registro histórico sea claro? ¿Y por qué no hay un rastro evidente que nos lleve hasta ellos? Ni ruinas, ni talleres, ni intentos dispersos, ni versiones tempranas que muestren cómo se desarrolló tal artesanía con el tiempo. Esa ausencia es lo que hace que esta historia sea tan inquietante. En la mayoría de las civilizaciones antiguas, la complejidad se construye lentamente. Se ven los comienzos toscos, los experimentos, los errores, la mejora. Aquí, el rastro parece desvanecerse antes de empezar. Los investigadores normalmente esperan encontrar etapas de desarrollo detrás de los grandes logros. Una civilización capaz de producir escultura monumental debería dejar evidencia de su progreso. Herramientas de piedra, obras inacabadas, marcas de canteras, fragmentos desechados o asentamientos vinculados a la mano de obra necesaria para tales proyectos. Sin embargo, en esta teoría sobre las cabezas colosales, el enigma es que estos monumentos aparecen con una sofisticación asombrosa y sin una historia de origen claramente visible. La artesanía parece madura, la planificación parece avanzada, la escala parece deliberada, pero el puente evolutivo, la larga cadena de evidencias que suele explicar cómo una sociedad llegó a ese punto, se siente incompleto. Por eso, algunos han propuesto una posibilidad más inquietante, que los olmecas heredaron vestigios de una cultura más antigua e indocumentada, una civilización cuya presencia nunca se conservó por completo en el registro arqueológico. En términos sencillos, la historia suele leerse como una escalera. Se puede seguir cada escalón hacia arriba, pero en este caso da la sensación de que a la escalera le falta la mitad inferior y solo nos queda el rellano superior. Las cabezas no solo parecen antiguas,
Parecen pertenecer a un capítulo que comenzó antes del capítulo que conocemos. Y es ahí donde este misterio deja de ser solo arte y comienza a convertirse en algo mucho más grande. Porque si tan solo una parte de esta teoría es cierta, entonces estas cabezas de piedra no son solo monumentos de una civilización conocida, sino prueba física de que la historia puede ser más incompleta de lo que nos resulta cómodo admitir. No ligeramente incompleta, sino fundamentalmente incompleta. ¿Y si el verdadero significado de estos rostros no reside solo en lo que muestran, sino en lo que reemplazaron? ¿Y si los olmecas no fueron meramente creadores en este momento de la historia, sino herederos, personas que se encontraron con algo ya antiguo, ya poderoso e importante, lo suficientemente importante como para remodelarlo? Por eso las cabezas colosales siguen provocando tanta fascinación. Se sitúan en la intersección de lo que sabemos y lo que no podemos explicar completamente. Por un lado, confirman el extraordinario poder organizativo de los olmecas, el trabajo, el transporte, la habilidad para tallar, la autoridad simbólica. Pero, por otro lado, invitan a una interpretación más oscura. Si identidades anteriores realmente yacen bajo las superficies visibles, entonces lo que estamos viendo no es solo creación, sino reemplazo. No solo preservación, sino intervención. Los monumentos se convierten en testimonios de una decisión. Alguien optó por alterar lo que existía antes. Y una vez que se acepta esa posibilidad, la siguiente pregunta se vuelve inevitable. ¿Fue esa decisión cultural, política, espiritual o algo aún más difícil de definir? En pocas palabras, el misterio ya no es solo ¿cómo se hicieron estas cabezas? El misterio más profundo es ¿qué había antes y por qué se cambió? Esa es la pregunta que abre la puerta a todo lo que sigue, porque si la primera capa se ocultó a propósito, entonces la historia de estos monumentos podría no tratarse de celebración en absoluto, podría tratarse de borrado. Si quieres explorar más lagunas ocultas en la historia, civilizaciones olvidadas y descubrimientos que desafían todo lo que creemos saber, asegúrate de suscribirte, darle me gusta a este video y quedarte con nosotros hasta el final, porque este misterio se está volviendo cada vez más inquietante. Lo que los olmecas pudieron haber hecho a continuación es aún más inquietante que tallar sobre los rostros originales, porque una cosa es reescribir un monumento, pero otra muy distinta es intentar inutilizarlo sistemáticamente. Antes de continuar, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que se trata de una reescritura de la historia o de la evidencia de algo que la gente quería ocultar? Y si te gustan los misterios que desafían la cronología oficial, dale me gusta al video. Ahora el misterio toma un giro más oscuro. Y si los olmecas no solo heredaron estas enormes cabezas de piedra y las adaptaron a su mundo, sino que luego se volvieron contra ellas con precisión deliberada, no un daño aleatorio, no del tipo causado por el tiempo, el clima o un accidente, algo dirigido, algo repetido. Al observar detenidamente el patrón descrito por esta teoría, lo inquietante no es solo que las cabezas estuvieran dañadas, sino que los mismos rasgos faciales parecen haber sido atacados una y otra vez, como si la destrucción siguiera una lógica ritual. ¿Por qué alguien invertiría tanto esfuerzo en mover, remodelar y exhibir monumentos de esta magnitud, solo para regresar más tarde y dañar las partes más expresivas del rostro? Según esta interpretación, la evidencia sugiere un patrón de desfiguración muy específico. Las áreas más frecuentemente asociadas con la identidad y la expresión, los ojos, la boca y la nariz, parecen haber sido los objetivos principales. Esto es importante porque en muchas tradiciones antiguas, estos rasgos no son meramente decorativos. Los ojos simbolizan la vista, la conciencia y la presencia. La boca sugiere el habla, el mando o la respiración. La nariz está ligada a la vida y la vitalidad. Cuando estas características exactas se dañan repetidamente, el acto deja de parecer una destrucción por conveniencia para asemejarse a una neutralización simbólica.
En otras palabras, quienquiera que haya causado este daño, tal vez no intentaba arruinar el monumento como objeto, sino eliminar lo que creía que el rostro representaba o contenía. En resumen, esta teoría sugiere que no solo rompían estatuas, sino que intentaban desactivarlas. Si el rostro se consideraba algo más que piedra tallada, algo vinculado al poder, la memoria, la autoridad o incluso la fuerza espiritual, entonces destruir los ojos, la boca y la nariz tendría sentido simbólico. Sería como privar al monumento de la capacidad de ver, hablar y respirar. Y cuanto más se profundiza en esa idea, más extraña se vuelve, porque este no fue el tipo de daño que se produce en un momento de ira. Se trataba de enormes monumentos de basalto que pesaban muchas toneladas. Golpearlos, moverlos y alterarlos requería planificación, mano de obra, herramientas y tiempo. Eso significa que no fue un acto impulsivo, fue organizado, fue intencional. Y si toda una comunidad o clase dominante estuvo involucrada, entonces la destrucción debió tener una importancia mucho mayor que el simple vandalismo. ¿Por qué la gente dedicaría tal esfuerzo a dañar un monumento a menos que creyeran que el monumento en sí mismo aún importaba? Esto es lo que hace que la teoría sea tan convincente. En muchos casos, la destrucción parece selectiva, en lugar de total. Los rasgos faciales centrales reciben la mayor atención, mientras que otras partes, como tocados, contornos exteriores o elementos laterales, se borran con menos frecuencia. Ese detalle cambia por completo la interpretación. Si el objetivo hubiera sido solo reciclar material o retirar el monumento de la vista, toda la estructura podría haberse desmantelado de manera más eficiente, pero el daño selectivo sugiere enfoque, y el enfoque sugiere significado. En los antiguos sistemas rituales de todo el mundo, las imágenes solían ser tratadas como extensiones de las personas, gobernantes o fuerzas que representaban. Dañar un rostro de forma controlada podría ser un intento de arrebatarle su presencia sin eliminarlo por completo. Es la diferencia entre destruir algo y despojarlo de su poder. En pocas palabras, este patrón implica miedo, no descuido. Si estas cabezas se consideraran piedras vacías, no habría razón para dañarlas con tanta precisión. Pero, si se creía que poseían poder simbólico, o que preservaban la identidad de alguien o algo importante, entonces atacar primero el rostro sería la forma más directa de debilitar ese poder. Esa posibilidad transforma las cabezas de monumentos de orgullo en objetos de preocupación, incluso en objetos de peligro ritual. Pero ni siquiera ese fue el paso final, porque tras el daño llegó algo aún más revelador, el entierro. Y no un entierro casual, no del tipo que ocurre cuando las ruinas se derrumban y desaparecen bajo tierra a lo largo de los siglos. La teoría sostiene que muchas de estas cabezas fueron colocadas en espacios preparados con sorprendente cuidado, a veces dispuestas en posiciones deliberadas, a menudo boca abajo, y en algunos casos acompañadas de ofrendas. Ese detalle es profundamente inquietante, porque la colocación respetuosa y el contexto ceremonial no sugieren desecho, sugieren contención. ¿Por qué enterrar algo cuidadosamente a menos que se creyera que aún importaba después de haberse roto? Los patrones de excavación descritos en el resumen apuntan a fosas preparadas, revestimiento de arcilla, colocación direccional y depósitos asociados que implican una intención ritual. Si estos monumentos simplemente se hubieran vuelto inútiles, podrían haber sido abandonados donde estaban, o rotos y dispersados. En cambio, el entierro parece estructurado, casi formal. En muchas culturas antiguas, enterrar cuidadosamente un objeto no significa rechazarlo como basura. A menudo significa sellarlo, retirarlo o colocarlo fuera del contacto humano normal. Cuando un monumento dañado se coloca boca abajo, en un entorno controlado y acompañado de ofrendas, deja de parecer el final de la vida de un artefacto y se asemeja más al cierre de un capítulo peligroso. Esto resulta especialmente impactante si las cabezas ya habían sido modificadas previamente. Primero se alteraron los rostros originales, luego se dañaron los rostros visibles.
Después, los monumentos dañados fueron enterrados ceremonialmente. No se trata de una secuencia aleatoria, sino de un proceso. En pocas palabras, es posible que trataran estas cabezas como una sociedad trata algo poderoso en lo que ya no confía, no algo sin valor, sino algo que desea ocultar, con cuidado, deliberación y para siempre. Y eso cambia por completo el significado emocional de la historia. Porque, una vez llegado a este punto, la pregunta ya no es solo quién creó los primeros rostros. La pregunta se vuelve mucho más inquietante. ¿A qué temían tanto las generaciones posteriores como para sentir la necesidad de modificar, inutilizar y enterrar estos monumentos con tanto cuidado? Así que ahora el misterio cambia por completo, porque la verdadera pregunta ya no es quién talló la piedra, sino qué creían los olmecas que aún contenía. ¿Qué crees que fue esto? ¿Miedo, religión, simbolismo o algo completamente distinto? Deja tu teoría en los comentarios y, si este misterio te hace replantearte la historia antigua, dale a me gusta al vídeo. ¿Y si los olmecas nunca consideraron estas cabezas colosales como simples monumentos? ¿Y si, para cuando las encontraron, estos rostros gigantes ya eran antiguos, misteriosos y cargados de un significado que nadie comprendía del todo? Esa posibilidad lo cambia todo, porque si una sociedad hereda un objeto de un pasado olvidado, no siempre sabe si ese objeto es sagrado, peligroso, protector o prohibido. Y cuando los seres humanos se enfrentan a algo antiguo que no pueden explicar completamente, rara vez responden con indiferencia, responden con rituales, responden con cautela, responden con miedo. Eso es lo que hace que esta parte de la historia sea tan inquietante. Quizás los olmecas no solo veían estas cabezas como obras de arte, quizás las veían como presencias, objetos conectados con el poder, la memoria o fuerzas que no pertenecían del todo al mundo ordinario. En muchos sistemas de creencias antiguos, las figuras talladas no siempre se trataban como decoración. Podían representar gobernantes, ancestros, deidades o fuerzas espirituales. En algunas tradiciones, una imagen no solo simbolizaba el poder, sino que lo portaba. Si los olmecas se encontraron con rostros monumentales de una cultura anterior, especialmente con rostros distintos a los que ellos mismos habían desarrollado gradualmente, es posible que los interpretaran desde una perspectiva sagrada. Esto explicaría la secuencia completa mucho mejor que una teoría puramente práctica. Modificar los rostros podría haber sido un intento de reclamar o redefinir ese poder. Dañar los rasgos clave podría haber sido una forma de debilitarlo, y enterrar las cabezas con cuidado podría haber sido el acto final de control. Vistas de esta manera, las cabezas dejan de parecer piedra inerte y comienzan a parecer objetos rodeados de tensión espiritual. En pocas palabras, es posible que los olmecas no creyeran que estas cabezas fueran simplemente estatuas. Es posible que las trataran como algo activo, algo con presencia, autoridad o peligro. Y si esto es cierto, entonces cada acto realizado sobre ellas cobra más sentido. La modificación, el daño y el entierro comienzan a parecer pasos en un ritual destinado no a crear belleza, sino a gestionar el poder. Pero si eso es cierto, surge de inmediato una pregunta más profunda e inquietante. ¿Qué tipo de civilización pudo haber creado objetos tan imponentes, tan avanzados y tan perturbadores que una cultura posterior se sintió obligada a alterarlos y suprimirlos? Toda civilización conocida deja huellas. Incluso cuando las ciudades caen, algo permanece. Herramientas rotas, cimientos, entierros, restos de comida, fragmentos de la vida cotidiana. La historia suele ser desordenada, deja huellas por todas partes. Sin embargo, en esta teoría, lo más perturbador no es simplemente que se desconozcan a los creadores originales, sino que parecen haber desaparecido casi por completo. No hay talleres claros, no hay una cadena de desarrollo evidente. No hay asentamientos fácilmente identificables vinculados a los primeros rostros.
Es como si todo un capítulo de la actividad humana se hubiera mantenido en pie el tiempo suficiente para esculpir monumentos en piedra y luego se hubiera desvanecido en el silencio. Por eso, la idea de una civilización perdida o indocumentada sigue rondando interpretaciones como esta. Los creadores originales, si existieron antes que los olmecas como sugiere esta teoría, habrían poseído una habilidad extraordinaria. Habrían sabido extraer y dar forma al basalto a gran escala, producir rostros altamente individualizados y crear monumentos lo suficientemente importantes como para perdurar mucho después de la desaparición de su propio mundo. Sin embargo, el rastro arqueológico esperado permanece poco claro o ausente en la narrativa presentada en el video. Esa ausencia es lo que le da a la teoría su fuerza emocional. Desafía el modelo habitual de desarrollo cultural, donde la complejidad emerge gradualmente y deja evidencias. En cambio, este misterio sugiere una posibilidad diferente, una en la que el conocimiento puede perderse tan completamente que las civilizaciones posteriores heredan los resultados sin comprender su origen. En resumen, algo lo suficientemente avanzado como para producir estos rostros gigantes pudo haber existido antes que los olmecas, pero no dejó prácticamente ningún registro evidente. Eso es lo que hace que la historia resulte tan inquietante. No se trata solo de lo que sobrevive, sino de lo que falta. Y a veces, lo que falta es más perturbador que lo que queda. Y es ahí donde este misterio se vuelve más grande que los propios olmecas. Porque una vez que se conectan todas las piezas, los posibles rostros anteriores ocultos bajo los visibles, la ausencia de un origen claro, el daño preciso a los rasgos faciales y el cuidadoso entierro, la historia comienza a parecerse menos a la arqueología normal y más a un patrón de supresión, no una pérdida aleatoria, no una simple descomposición, un patrón. Casi como si cada generación que tocó estos monumentos intentara controlar lo que la siguiente generación recordaría. Primero se cubrió la identidad original, luego se atacó la identidad visible. Después, los restos dañados se colocaron fuera de la vista. Si esa secuencia es siquiera parcialmente cierta, entonces estas cabezas no son meros artefactos del pasado, son evidencia de una lucha por la memoria misma. Esa es la revelación más profunda que se esconde dentro de esta teoría. La pregunta ya no se limita a quién talló la piedra o cómo se movió la piedra. La pregunta es si estos monumentos conservan signos de una herencia borrada, algo admirado, temido, alterado y finalmente silenciado. En ese sentido, las cabezas colosales pueden representar más que un logro artístico. Podrían representar una transferencia de poder de un mundo a otro, seguida de un intento de romper esa conexión. Una cultura posterior podría haber heredado estos objetos, intentado asimilarlos, comprendido que no encajaban del todo en su propio sistema, y entonces haber recurrido a la destrucción ritual y al entierro como única forma de resolver la tensión. Esa posibilidad mantiene vivo el misterio, porque no cierra la historia, sino que la amplía. Sugiere que el capítulo perdido de la historia no fue simplemente olvidado, sino que pudo haber sido enterrado deliberadamente bajo una nueva narrativa. En resumen, estas cabezas podrían ser pistas de un pasado que no solo se perdió, sino que fue reescrito, y eso es lo que las hace tan poderosas. Nos obligan a considerar que la historia antigua puede no ser un registro completo de lo sucedido, sino un fragmento superviviente de lo que quedó después de que otras partes fueran borradas. Así pues, cuando contemplamos estos rostros de piedra hoy, la pregunta más importante quizás no sea qué estamos viendo, sino qué ya no se nos permite ver.